Hermanos, buenos días nuevamente. Gracias. Y agradezco al hermano Edgar por la oración previa. Así sea. El Señor me dé la palabra necesaria y suficiente para la edificación de su iglesia, que pueda yo comunicar cabalmente lo que tiene escrito en su palabra. Y bueno, pues haré una oración breve para dar inicio a la predicación del día de hoy. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Bueno, a ti sea toda la honra, la majestad, la gloria, porque solo tú eres digno de ella. Gracias te damos por este día, gracias por tu palabra escrita, gracias por el Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Eterno, porque desde antes de la fundación del mundo escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre, por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, donde yo debí de haber estado colgado en ese madero, y en tu infinita gracia y misericordia, pues, tu Hijo pagó por mí. Permíteme estar agradecido contigo eternamente, Dios, al igual que mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo, amén. Voy a dar lectura del libro de Gálatas, del 3. Me corresponde tratar del 15 al 18, correspondiente a la predicación del día de hoy, pero como contexto inmediato, leeré hasta el 22. Un pacto ratificado, nadie lo invalida. La versión, como ustedes saben, que leemos es la Nueva Biblia de las Américas. Y dice que es la promesa y el propósito de la ley. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. 18. Si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es solo uno. 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Vamos a pasar a la introducción, hermanos. ¿Creemos en sus promesas? La palabra de Dios está llena de sus promesas. Y hay una invitación a que el día de hoy busquemos una en específico para cada uno de nosotros. Una promesa de salud, por ejemplo. Una promesa de sustento, del pan diario, puede ser. Creamos en sus promesas, hermanos. Pero hablando de las promesas que vienen aquí y a las que vamos a hacer referencia,
Pablo comienza diciendo que va a hablar en términos humanos. Pues en términos humanos, ¿qué tan confiable puede ser la promesa de un hombre? Y entonces vamos a filtrar, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién me está prometiendo algo? Te prometo que te lo pago ahora en la quincena. Híjole, qué tan buena paga será, ¿no? Pablo se está refiriendo para que a los Gálatas comprendieran cosas que ellos conocían. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos incumplido una promesa hecha? Hemos empeñado nuestra palabra y por angas o mangas no la pudimos cumplir. Yo me esforcé, pero no se pudo. Porque las promesas humanas están sujetas de las circunstancias muchas veces. Circunstancias que están fuera de nuestro control. Aún la creación participa de ella. Con las lluvias torrenciales que han habido, no llega uno luego a las citas, a los compromisos. Ya se anegó tal lugar y hay que ir a visitar a nuestra hermana Libna en kayak, ¿no? Si es que la quisiéramos llegar a ir a ver, al hermano Elpidio. Gloria a Dios de que te tiene con bien, hermanita. Gloria a Dios. Y supongo yo que pues, no pudiste haber cumplido con algunos compromisos, el trabajo, o tus vecinos que no pudieron llegar a clases, en fin. ¿A cuántos nos ha pasado, hermanos? No cumplir con un propósito, con una promesa, con un pacto. Seguramente en algún momento a todos nos ha pasado algo. Y hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para darle validez o para decir de veras que yo te pago? O de veras que yo cumplo con el contrato. Lo vamos a notariar. Ya si no se cumple, pues entonces ya hay luego algunas penalizaciones, ¿no? Pero hoy en día tenemos que recurrir a eso porque antes empeñábamos nuestra palabra. Ahora lo que empeñamos son las joyas para poder pagar luego, ¿no? Un tema del día de hoy. Hace 4 años, 6 años, se convino, se contrató. Es un contrato, es un negocio. Lo que está pasando ahorita en Canadá, Estados Unidos y México, y no hablo de la ratificación del TLC, que es muy buen ejemplo de un incumplimiento de un contrato, porque vino una de las partes a decir que dice mi mamá que siempre no, y que ya no quieren firmar el Telecán. Ahí va a haber un incumplimiento de un contrato, pero reclámenle al árbitro, a ver, ¿no? Entonces las promesas humanas carecen de una confianza plena de su cumplimiento. Bueno, pues con y no hablando del Telecán, sino de esto que está pasando en Canadá, Estados Unidos y en México, que hoy termina los partidos en el estadio que está en el sur de la Ciudad de México, ahora conocido como Estadio de Ciudad de México. Hace meses, hace no sé cuánto tiempo, se había dicho que en esta etapa el partido del día de hoy se celebraba a las 7 de la tarde-noche. Y luego nos lo cambiaron a mediodía. Y dijo el hermano Edgar, hubiera sido una buena prueba para ver quiénes estaban aquí, quiénes estaban ya se habían puesto la verde para estar apoyando con todo al equipo de la selección nacional.
Pero como dije hace ratito, que dijo mi mamá que siempre no. Y lo pasaron de las 7 a las 12, al mediodía. ¿Qué presión hubo? ¿Quién sabe? Que me lo regresaron a las 6 de la tarde. ¿Se fijan? Hay un contrato de por medio, hay un compromiso, hay una promesa y hay un incumplimiento. Nosotros felices porque nos va a dar tiempo de llegar a preparar la botana y lo necesario para pasar 90 minutos ahí con la taquicardia, lo que da. Pero y en el caso de Dios, Él hace una promesa y la cumple. Y lo hemos visto. A lo largo de las Escrituras podemos ver todo esto. Él cumple sus promesas. Él las ha cumplido porque ha empeñado su palabra. Porque no es posible que no la cumpla. Dejaría de ser Dios. Y no hay nadie ni nada que pueda cambiarla. Números 23:19 dice esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Bueno, pues vemos en el canon bíblico de que él ha hablado y ha cumplido. Ha prometido y ha cumplido. Esto, hermanos, nos habla del carácter de Dios. A diferencia del carácter humano. Somos hechos criaturas suyas, somos a semejanza suya, pero muy distantes de la naturaleza divina. Ya entrando un poco en materia, voy a entrar en el desglose de 4 evidencias que encontré de la promesa de Dios que es segura. La promesa no puede ser invalidada ni alterada, como lo vimos ahorita en el pasaje. La promesa, como segundo punto, va más allá de Abraham. Y lo voy a ir desglosando. Tercero, la promesa es anterior a la ley. Ven que hemos venido estas últimas semanas y meses hablando sobre esa ley, sobre los judaizantes, sobre todo lo que querían imponer, sobre todo lo que le querían agregar a la gracia como método de salvación o de alcanzar mayores méritos para con Dios. La promesa va más allá de Abraham. Tercer punto, como les decía, la promesa es anterior a la ley. Cuarto, la promesa garantiza la herencia. Recuerden, hermanos, que en Gálatas 3, 1 a 14, todo lo que hemos venido viendo previamente, Pablo prueba, con base en textos antiguos del Antiguo Testamento, que Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. La ley fue posterior a Abraham. Y que todos los demás creyentes, sean judíos o gentiles, de igual manera, somos salvados por la fe, la cual se hace efectiva mediante por Cristo, que pone sobre sí la maldición del pecado. ¿Han jugado ajedrez, hermanos? ¿Ajedrez? Bueno, además de mover las piezas, uno tiene que estar pensando en el paso de nuestro contrincante y estar un paso adelante de él. Si muevo esta pieza, ¿qué va a pasar? Y hay hermanos, hay hermanas que siempre van un paso adelante, siempre. Y saben qué va a pasar o pueden esperar la respuesta. Yo no soy de ellos, desafortunadamente, pero aquí el apóstol Pablo anticipa, y hace un momento lo comentó el hermano Edgar, que Pablo se anticipa, y aquí al
probable argumento de sus adversarios, los judaizantes, ya que estos presentarían para contradecir lo que había acabado de demostrar, de 3 del 1 al 14, el argumento de los falsos maestros podría ser este, entrecomillado pongo. Pero si concedemos que Abraham y sus descendientes que vivieron antes del Sinaí fueron salvados por la fe, es obvio que tan pronto Dios dio la ley a Moisés, cambió la base sobre la cual se otorgaba la salvación. Esto lo están argumentando los judaizantes. De alguna manera, Pablo está previendo, me van a salir con esta, ya los conozco. Diciendo que con la ley se estableció un nuevo pacto y se estableció un nuevo medio de salvación. Esto con Moisés, o después de Moisés. Con la ley se estableció un nuevo pacto que se estableció la base por medio de la ley en lugar de la fe, o por lo menos como un requisito necesario de la fe. Recuerdan que los judaizantes quieren agregar, además de la fe, la circuncisión y otros rituales del pueblo judío. El pacto con Moisés, dirían ellos, anuló y suplantó el pacto de Abraham, el cual fue una medida temporal tomada por Dios hasta que él diera a Moisés el pacto más perfecto y completo de la ley. Abraham y los demás que vivieron antes de la ley fueron salvados por la fe. Solo porque no tenían la ley, dijeran ellos. ¿O por qué otra razón Dios habría dado a Moisés la ley? En este argumento hipotético, en el que el apóstol Pablo anticipa y también responde, estamos hablando ahorita de Gálatas del 3, del 15 al 22, el punto medular de dicha respuesta es mostrar que el pacto de Abraham fue un pacto incondicional de promesas divinas que se apoyaba por completo en la fidelidad de Dios. Dios fue el que hizo el pacto o la promesa con Abraham. Mientras que el pacto con Moisés fue un pacto condicional de leyes que se apoyaban en la fidelidad del hombre. Los hombres tenían que cumplir para poder alcanzar. Con Abraham, el compromiso era de Dios. Dios dijo a Abraham, haré. Por medio de Moisés dijo al hombre, harás. La promesa dio inicio a una religión que dependía de Dios. La ley comenzó una religión que dependía del esfuerzo humano. La promesa está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios y las bendiciones de Dios. En cambio, la ley se centra en el deber del hombre, el trabajo del hombre, la responsabilidad del hombre, el compartimiento del hombre y la obediencia del hombre. Sí, ahí está la ley. Cúmplanla. A ver, es imposible. Cabe resaltar que la promesa a Abraham se fundamenta en la gracia. Solo requiere del hombre fe sincera. En contraparte, la ley está basada en las obras y demanda obediencia perfecta, como lo dije hace un momento. Al establecer este contraste entre los pactos de la promesa y de la ley, hasta cierto grado se pueden contraponer, el apóstol Pablo muestra primero la superioridad de la primera y luego la inferioridad de la segunda. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la carta a los Hebreos sobre la superioridad de todo
es Jesucristo. Y aquí Pablo demuestra la inferioridad de la ley. Versículos 15 al 18. La superioridad de la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 400 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Al principio, Abraham está escrito sin H, ya para estas alturas, y hablando en términos futbolísticos, esas alturas del partido, ya dice Abraham con H, Abraham. Aquí podemos observar 4 razones para afirmar la superioridad de dicha promesa. Y como lo mencioné hace un momento de la carta a los Hebreos, vieron todo el tiempo cómo se está sosteniendo que es mayor que, mejor que. Y aquí Pablo da 4 razones para decir que es superior. La primera es su confirmación. La hizo Dios. La segunda, su enfoque centrado en Cristo. La tercera, su cronología. Más adelante voy a hablar en términos aquí que mis hermanos abogados entienden. Y como punto número 4, su carácter completo. Estoy hablando del carácter de Dios. Primero, su confirmación. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto humano aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Antes decíamos, te lo firmo con sangre. Recuerdo que de niño hacíamos nuestros pactos de hermandad, y nos hacíamos una pequeña incisión aquí para que saliera una gotita de sangre y andábamos juntando los dedos. ¿Qué es de esos amigos? ¿Quién sabe dónde quedaron? Ni idea. Es un pacto humano. Aquí, ante todo, un pacto en las Escrituras viene del término diateque, término general que se usa para... Perdonen ustedes, a veces quiero hablar muy rápido. A veces me pauso como tortuga con artritis, ustedes han de disculpar. Aquí diateque es un término general que se usa para aludir a un acuerdo obligatorio. Se empleaba con referencia a testamento o última voluntad, en la cual expresa los deseos e intenciones de una persona y puede o no involucrar a otras personas. Un pacto siempre involucra a 2 personas. Aunque los términos pueden ser estipulados y cumplidos por una sola de las partes, y es en la Septuaginta donde es utilizado el término para los pactos de Dios con su pueblo, pactos que Dios originó y estableció por iniciativa propia, y que algunas veces eran condicionales y otras no. Estamos hablando en la ley de Moisés, donde es un pacto condicionado, donde el hombre tenía que responder, pero en el de Abraham no, solo la fe, y esa Dios nos la da. Génesis, aquí en estos argumentos de Pablo, previniendo de lo que pudieran decir estos falsos maestros, como les llama, o estos judaizantes,
Dios hace una exégesis del Antiguo Testamento y se va a Génesis. Recuerden que Pablo, doctor en la ley, pues dominaba las escrituras ampliamente. Y Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham, sin H, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Luego paso a Génesis 15, del 4 al 7. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo oyó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Recuerden de que no tenían hijos para ese entonces. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció, él, por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Dios estableció la promesa para Abraham. Su nombre en aquel entonces, Dios ratificó la promesa. Y vemos en el versículo 8, Génesis 15:8. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Dios ratificó el pacto por medio de una ceremonia común en el Antiguo Oriente. Y hoy en día, bueno, hace mucho que no se lleva a cabo de esa manera, quizás en Israel y por los más ortodoxos. Por instrucciones del Señor, Abraham tomó una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Los partió por la mitad, no las aves, y puso cada mitad frente a la otra para dejar un pasadizo entre los animales divididos. Recuerden que ya hemos visto esa ilustración, el hermano Edgar nos ha comentado cómo ponían estos animales y se transitaba por ahí. A la puesta del sol, Dios dio a Abraham un sueño profundo y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Tras asegurar otra vez sus promesas a Abraham, el Señor confirmó el pacto de forma simbólica con un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales dividido. Solo él. Génesis 12 al 17. Pacto de Dios con Abraham. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Nuevamente vemos las promesas de Dios a Abraham. 16. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió, 17, que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas nieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. De lo que hemos venido hablando, recuerden, hermanos, que para establecer ese pacto se podía hacer y pasaba una parte del contratante de un lado y del otro y transitaban por el medio para sellar el pacto. No sé si hoy en día equivalga a lo del notario, pero era formalizar el pacto. Y en este caso con Abraham, el único que lo hizo fue Dios. Abraham lo dejó dormido, como diciendo: no, si lo haces despierto igual y las riegas, ¿no? Estoy suponiendo, no sé, pero el chiste es que es el compromiso de Dios para ejecutar solo él el pacto para con Abraham, la promesa que le estaba haciendo a Abraham. Este pacto Dios lo estaba haciendo con él mismo. El pacto fue unilateral y del todo incondicional,
porque todas las obligaciones le correspondían a él, a Dios. Es entonces cuando Pablo dice, por lo tanto, y une ambos versículos. Dice, si un pacto de hombre, al ser ratificado, nadie lo invalida, ni le añade, cuanto menos se anulará o modificará un pacto que Dios hace con él mismo. Por lo tanto, el pacto de Dios con Moisés no anuló ni enmendó su pacto con Abraham, porque Dios había hecho permanente e inmutable el pacto anterior. Y los invito a que me sigan a Malaquías 3:6. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hebreos 6:16-18. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Ya lo confirmamos, ya lo pactamos, tan, no hay vuelta de hoja. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como punto número 2, veremos el enfoque que es centrado en Cristo. Hace no mucho nos hablaba Edgar sobre el protoevangelio. Y entonces cuanto más estudiamos de las Escrituras, vemos cómo Antiguo Testamento apuntan a la cruz del Calvario, a Cristo. Y en el Nuevo Testamento nos refiere a la cruz del Calvario. Cómo convergen en ese punto. La historia le dice, incluso los ateos, por muchas partes del mundo, porque no es todo, antes de Cristo y después de Cristo, es nuestro calendario. Bueno, es antes de la cruz y después de la cruz. Los que estaban del lado antes, los que estábamos del lado después. Entonces, como segundo punto, su enfoque centrado en el Señor. Ahora bien, versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. En segundo lugar, Pablo vincula el versículo 16 con la parte inferior del versículo 15. Hace esta transición al mostrar que el pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley porque está centrado en Cristo. La inmutabilidad del pacto que involucra la fe se debe a que fue el pacto último y definitivo que estableció a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos hablado? Hemos hablado del nuevo pacto en su sangre. La culminación en Cristo. Su nuevo pacto inseparable en el Mesías, el Cristo. Su nuevo pacto, Pablo, bajo inspiración divina, redacta la carta a los Gálatas, como así fue hecha también el libro de Génesis, de donde Pablo hace esta exégesis para decirles que en Génesis 22:18
nos dice de el término simiente, el cual viene en singular. Génesis 22, 18 dice: por ende, no es como si hablase de muchos, sino como de uno. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. En tu simiente, singular, serán bendecidas todas las naciones. Ahí nos está hablando judíos y gentiles. Porque tú has obedecido mi voz, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Tanto el término griego, en griego simiente es sperma, y en hebreo sera, con Z. Y en numerosos pasajes del Antiguo Testamento también viene la aplicación obvia sobre que es en singular, una sola persona. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad, y esto nos vamos al origen, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu mujer, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Es cuando les digo del protoevangelio, desde dónde viene, desde el inicio, hacia dónde apunta. El único heredero de todas las promesas de Dios es Cristo. Cada promesa dada en el pacto de Abraham se cumple a la perfección en Jesucristo. Por lo tanto, la única manera que una persona pueda participar de las bendiciones prometidas a Abraham consiste en ser coherederos en Cristo, a través de la fe en Él. El antiguo pacto se encamina hacia la cruz y el nuevo pacto parte de ella, como les comentaba yo hace un momento. El pacto de Abraham tuvo cumplimiento total en el pacto de Jesucristo. Por esta razón, el pacto de la ley, con su carácter y propósitos definidos, no abroga ni modifica esos dos pactos que en realidad se funden como uno. ¿Se fijan? Abraham le promete que en su simiente, en su descendencia, en uno, y se cumple en la persona del Señor Jesús, donde ese pacto en su sangre se viene a ser uno con el pacto de la promesa. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pasamos al punto número 3, su cronología. 17 de Gálatas 3. Lo que digo es esto: la ley que vino hace 430 años, la ley que vino 430 años más tarde a la promesa de Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. En tercer lugar, el pacto de la promesa fue superior al pacto de la ley en cuanto a su cronología. El pacto con Abraham, como lo hemos descrito en estos minutos previos, fue permanente e inviolable y ninguna cantidad de tiempo puede invalidar la promesa. ¿Cómo dice la ley ahora? Que iba yo a mencionar aquí a los abogados. Primero en tiempo, primero en derecho. Hablando en términos humanos, así comienza la carta. Bueno, así comienza este versículo 15. En términos humanos, me acordé de esa parte donde dice primero en tiempo, primero en derecho. Refiriéndonos a la cronología, 430 años se refiere al tiempo que transcurrió entre la última declaración del pacto de Dios con Abraham y su entrega
de la ley a Moisés. Y espero poder clarificar esto de los números porque el Señor repitió la promesa a Isaac, hijo de Abraham. En Génesis, nuevamente, 26-24, el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces ya se lo prometió a Abraham, ya se lo prometió a Isaac, pero luego se lo promete a Jacob. Génesis 28:15, por eso les digo que aquí Pablo se va al exégesis y se pone ahí a sacar todos los datos. Génesis 28:15 dice: ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. La ley a Moisés vino 465 años después de Abraham. Pero 215 años más tarde de esto, de la promesa a Abraham, se la reiteró a Jacob. Entonces, ya vemos que en total fueron 645 años entre la promesa a Abraham y la ley a Moisés en el Sinaí. ¿Ven la cantidad de años que pasaron? En cuanto a la promesa que Dios dio como parte del pacto con Abraham, a él mismo había ratificado, y aquí ratificado, el verbo se conjuga en participio pasivo perfecto y apunta a la autoridad perdurable de la ratificación. Este verbo habla de que es para siempre, no hay cómo cambiarlo, está ratificado. El paso del tiempo nunca tuvo ni tendrá efecto alguno sobre ella, mucho menos para invalidarla. Y ya como punto 4, su carácter completo. Gálatas 3:18. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una persona, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. En cuarto lugar, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley. Seguimos hablando de que es más, que es superior. Porque es más completo. La lógica y argumento de Pablo aquí es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano, mientras que la herencia de Dios concedida a Abraham mediante la promesa depende del poder de Dios. El término concedió traduce la conjugación perfecta de charizomai, que es dar de forma gratuita, y apunta al carácter permanente de la herencia. Los principios que sustentan los dos tipos de herencia son incompatibles, como lo hemos visto. No se trata que le quieras ayudar a Dios, en ese sentido, a ganarme el favor de Dios, con obras de la ley. Uno es por la ley de Dios y las obras del hombre, y el otro es por la gracia de Dios y la fe del hombre. Las capacidades para cumplir los pactos son diferentes abismalmente. Dios requiere de mi fe, o necesita que yo crea. Él quiere que yo crea. Y por otro lado, pedía la obediencia para el cumplimiento de la ley por sus propios medios. Dios no puede fallar como los hombres tratando de alcanzar dichos méritos a través de las obras de la ley. Dios no falla en el cumplimiento perfecto de sus promesas. Una herencia no se gana, tan solo se recibe. Trabajar para ganársela, lo que
Trabajar para algo que ya se tiene garantizado, ya heredé, ya soy coheredero, es completamente innecesario. Tratar de ganar la herencia de Dios sin la fe y solo por las obras, o por la fe añadiéndole las obras, es hacer, como vimos en Gálatas 2:21, es desechar la gracia de Dios y hacer que Cristo muriera en vano. ¿Qué caso hubiera tenido si nos podríamos salvar por medio de obras crucificar a su Hijo allá en la cruz del Calvario? Debemos de tener presente esos, hermanos. Y voy a pasar a las recomendaciones o a la exhortación, la conclusión del día de hoy. ¿Qué nos enseña Gálatas? ¿Qué podemos aplicar de Gálatas 3, del 15 al 18? Hoy. ¿Qué nos enseña? Para mí, que la aceptación de Dios no se gana con méritos. No por eso voy a andar de chiva loca, ¿no? Por ahí, haciendo de la vida un papalote. Me viene una serie de comentarios donde Pablo comienza diciendo, voy a hablarles en términos humanos. Bueno, pues sino que mi salvación descansa en la promesa de Dios, eterna e incondicional. No depende de mí, nunca ha dependido de mí. Y este texto rompe con la mentalidad judaizante de las obras, en el argumento de Pablo, del esfuerzo propio, y nos ofrece 3 lecciones para la vida diaria. Tu salvación, como lo dije hace un momento, no depende de tu rendimiento humano. Aunque vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito y la meritocracia. Hay que hacer méritos, hay que ganarse. Y es una competencia todos los días, una competencia a veces descarnada, dando codazos, y hay quienes pasan por encima de los otros. En la vida espiritual no es así, no debe de ser así. Sí, porque si trasladamos esa presión a nuestra vida espiritual, creyendo que Dios nos ama más si cumplimos las reglas, pues no es el juego de serpientes y escaleras, hermanos. Voy subiendo, ¡pum! Ya me fui hasta abajo, ¿no? Ya me tropecé, ya pequé y ya volver a empezar. Quisiera yo caer entonces en la casilla de que ya llegué al cielo, ¿no? Caigo y ya llegué, ya gané. Pablo aclara que la gracia de Dios es un regalo previo a cualquier ley o condición. Dios me acepta por creer en su Hijo Cristo, por poner mis intenciones día a día delante de Él y mi confianza en Él. Y esa es la invitación para con todos. Como les decía hace un momento, no es por la lista de logros de cada uno. El apóstol Pablo comienza cuando presenta sus cartas credenciales, sus estudios, sus logros, lo que era. Acá. Para reconocerse que todo eso lo tiene por basura, dando una muestra de humildad, porque delante de Dios, pues no somos nada.
por más méritos personales y logros, y a veces tenemos nuestra egoteca en la casa, ¿no? Llena de el título y los no sé cuántos posgrados y y llenamos todo de logros humanos delante de Dios. ¿Qué somos? Nada, hermanos. Dios nos pide un corazón humilde y mucha fe en Él. Otro punto que encontré es que Dios no cambia de opinión. Las promesas, como les decía en un principio, las promesas humanas suelen romperse por contratos nuevos o cambios de humor inclusive, o como en la semana, ¿no? Que por lluvia se retrasó 1 hora lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde. El pasaje nos enseña, hermanos, que Dios firmó un pacto de amor con la humanidad desde el principio y que los errores humanos posteriores, simbolizados aquí por los fallos que tenemos delante de la ley, no anulan su plan. Sé que puedo vivir confiado en sus promesas de perdón y provisión, porque siguen firmes hoy. Trascendieron a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se cumplieron en el Señor Jesús y Dios nos promete ser coherederos allá arriba. Y esta es la verdadera libertad frente al perfeccionismo de la ley. Porque, hermanos, intentar ser perfectos, ¿qué genera? Ansiedad, culpa, frustración. Añádenle ¿cuántos puntos más? La ley nos muestra lo que está mal, eso sí, pero no me da la fuerza para cambiar. Me dice qué debería de hacer, pero no me da la fuerza para lograrlo. Y no se trata tampoco de eso. También encontré aquí que la herencia es un regalo. Un regalo en el que Dios no tuvo la obligación de dármelo. Me lo dio por gracia. Y no debo de tener tampoco miedo al castigo, porque Dios ya me perdonó pecados pasados, presentes, futuros, porque si el Señor me permite, pues aquí seguiré. Si no, pues allá los espero. Y la invitación, hermanos, es, debemos de obedecer a Dios con gratitud, con humildad y con amor. Y con ello transformar nuestra relación con Él en una relación viva. Vamos a orar. Padre, 3 veces santo, Jehová de los ejércitos es tu nombre, entre muchos de ellos. A ti, Señor omnipotente, a ti, Señor omnisciente, tú que sabías lo que habría de pasar y decir aquí hoy, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, porque cada vez de que escudriñamos tu palabra, algo se nos queda en nuestro corazón, el cual permítenos reflejarlo allá afuera. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, de estar frente a esta iglesia, frente a mis hermanos en la fe. Gracias por sus vidas. Cuídalos, guárdalos, susténtalos. Que se lleven esa confianza y esa creencia plena en tu promesa, en tus muchas promesas. Gracias, Papá Dios. Bendito y alabado seas por siempre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.